Imagínate, encuentras una rata en tu cocina. La matas y al día siguiente vuelve a aparecer otra. La matas y lo mismo, cada 2 o 3 días aparece nuevamente una rata. ¿Hasta cuándo seguir así? ¿No sería mejor buscar la causa de por qué se están colando tantas ratas en tu cocina? Algo similar pasa con el sobrecrecimiento bacteriano, que muchas veces erradicamos ese exceso de bacterias, pero hay ciertos factores que predisponen a que se vuelvan a colar y acumular bacterias en el intestino delgado. Hoy vamos a hablar de las causas del sobrecrecimiento bacteriano y al final del vídeo sabrás en qué cosas debes enfocarte y pensar para, sobre todo, prevenir la recaída del sobrecrecimiento bacteriano. Hola, soy Luis Cueva y bienvenido a mi canal Dr. Cueva. Para hablarte de las causas del sobrecrecimiento bacteriano, primero tengo que hacerte una similitud. Esto es como si habláramos de cuando uno se moja por la lluvia. ¿Cuál es la causa? La lluvia, ¿no? Está simple y está fácil. Pero, por ejemplo, cuando sube el precio de un producto en el mercado, puede decir que la causa quizá ha sido el aumento en la demanda. Sí, puede ser, pero pueden haber muchas otras causas. La subida de la materia prima, la subida de impuestos, cambios en el precio de la competencia, nuevas regulaciones de gobiernos y un largo etcétera. No solo influye el aumento de la demanda, sino hay varios factores que pueden influir para el desenlace final, que es la subida del precio del producto. Pues esto en el sobrecrecimiento bacteriano es algo similar. Hay varios factores, varios mecanismos protectores del cuerpo que hacen que se impida ese sobrecrecimiento, ese exceso, esa acumulación de bacterias en el intestino delgado. Pero si alguno de estos factores protectores está dañado, no funciona adecuadamente, empiezan a acumularse bacterias. Algunos de estos factores son más importantes que otros. Y ahora te los voy a definir y te los voy a clasificar en algunos que son factores principales. Cuando estos están alterados, yo le llamo por eso causas principales del sobrecrecimiento bacteriano, que algunas de ellas por sí solas pueden desencadenar el SIBO o desencadenar las recaídas. Y los otros 3 yo los llamo factores de riesgo, factores secundarios, que de por sí solos por lo general no desencadenan el SIBO. Pero cuando se acumulan 2 o más o se juntan a los factores principales, se puede desencadenar el SIBO o las recaídas. Todo esto es muy confuso, pero te lo voy a poner explícitamente aquí con textos. Importante, todo esto que te estoy diciendo es a día de hoy, a julio de 2020, porque estas cosas pueden cambiar con el tiempo conforme se va investigando y se van descubriendo nuevos factores o nuevas causas implicadas en el sobrecrecimiento bacteriano. Así que todo esto es a día de hoy y si hay alguna nueva actualización, obviamente te la dejaré aquí con un link en la descripción para la nueva actualización sobre las causas del sobrecrecimiento bacteriano. Pero de a día de hoy, entonces, tenemos que hay 5 causas o 5 factores principales que pueden llevar al sobrecrecimiento bacteriano. El primero, el complejo migratorio motor. Es el principal mecanismo de defensa que cuando está alterado puede llevar a SIBO. El segundo, una función, una estructura anatómica normal. Es decir, cuando hay una alteración de la anatomía normal del estómago o el intestino, se puede desencadenar más fácilmente el sobrecrecimiento bacteriano. Estas dos, la alteración del complejo migratorio motor, que en un momento más te explicaré qué es, y la alteración de la estructura normal del estómago e intestino, son lo que yo llamo factores principales o causas principales. ¿Por qué? Porque una alteración en cualquiera de ellas, solo una de ellas, puede llevar de por sí sola al sobrecrecimiento bacteriano. Luego hay otros 3 factores más adicionales, factores que yo llamo secundarios. ¿Qué significa secundarios? Que de por sí solos, por lo general, no llevan al sobrecrecimiento bacteriano. Pero si lo sumas 2 de ellos o 3 de ellos, o quizá alguno de estos factores secundarios conjuntamente con uno de estos factores, los 2 que te he mencionado, los factores principales, sí puede llevar al sobrecrecimiento bacteriano. Y estos son el ácido del estómago, la bilis y enzimas que secreta nuestro sistema digestivo y el sistema inmune. Ahora también te digo, esta no es una clasificación que tú encontrarás prácticamente en la literatura médica del SIBO, pero es una clasificación que más o menos he desarrollado yo y viendo algunas de los principales exponentes y expertos del sobrecrecimiento bacteriano, como la doctora Siebecker, el doctor Pimentel. En base a ello, más o menos son los mecanismos que mejor explican cómo se puede desarrollar el sobrecrecimiento bacteriano y sobre todo son útiles para luego planificar el tratamiento y planificar la prevención de recaídas una vez que has eliminado el sobrecrecimiento bacteriano.
Pero bueno, vamos directamente ya ahora al tema, a explicar qué son cada uno de estos factores, cómo funcionan y qué cosas puedes hacer al respecto. El primer factor, el complejo migratorio motor. A ver, cuando nosotros comemos para hacer la digestión, hay una serie de mecanismos que ayudan a la digestión. Hay reacciones químicas que son con las enzimas, el ácido, la bilis que secreta nuestro sistema digestivo y eso ayudan a la digestión química. Pero también hay un sistema mecánico que es el movimiento que lo lleva el estómago, el movimiento tipo shaker, licuadora ahí en el estómago y luego también otros movimientos que ayudan a avanzar los contenidos a través del intestino delgado para que ahí, a través de sus 8 metros, se empiece a absorber. Estos movimientos que ayudan a avanzar los alimentos a través del sistema digestivo y el intestino se llaman movimientos peristálticos o peristalsis. Pues bien, hay otro complejo de movimientos, que es el que se llama complejo migratorio motor, que funciona solamente en el momento en que se apagan los movimientos peristálticos. Es decir, cuando no estamos comiendo, cuando ya hemos acabado de comer y ya se ha acabado de impulsar la comida, más o menos 1 hora y media, 2 horas después de haber dejado de comer, cuando ya estamos en ayuno, se activa ese complejo migratorio motor. ¿Y cuál es la función de este complejo migratorio motor? Pues su función es muy simple. Es la escobita que va barriendo todos los restos de alimentos no digeridos o los restos de bacterias que quedan ahí, los va barriendo y los va empujando hacia más abajo, a lo que llegaría a ser el intestino grueso. Entonces, es la escobita que va barriendo todo. Por eso es que muchas veces en sobrecrecimiento bacteriano, más que el problema de pensar cómo llegaron las bacterias ahí, que la mayoría de veces las bacterias llegan porque siempre comemos bacterias o también llegan desde el colon hacia arriba por el intestino, la pregunta a hacerse es ¿por qué no estoy eliminando las bacterias que tengo ahí? Más que cómo llegan, sino por qué no se están eliminando, qué cosa está alterado y que no hace que se limpien esas bacterias. Este complejo migratorio motor se activa siempre que estás en ayuno. Es decir, por ejemplo, se activa y es sobre todo muy activo durante la noche cuando estás durmiendo. A no ser que durante la noche, mientras duermes, seas sonámbulo y te pongas a comer dormido. Que creo que la mayoría no es el caso. Si te gusta lo que estás escuchando y quieres más sobre enfermedades y molestias digestivas, intolerancias y también sobre nutrición y peso saludable, suscríbete aquí, anda, suscríbete y dale clic a la campanita y YouTube te avisará cuando vaya publicando nuevos vídeos. Vamos a seguir con el tema. Así que ya lo sabes, el complejo migratorio motor es eso que va limpiando el intestino, pero se inactiva cuando empiezas a comer. Por eso, una de las recomendaciones principales que se les da en cuanto a hábitos de alimentación a las personas que padecen sobrecrecimiento bacteriano es espaciar un poco las comidas para dar tiempo a que se active este complejo migratorio motor. Se detiene en seco y se inactiva apenas empiezas a comer. Cuando tú comes, se paraliza todo y luego se vuelve a reactivar el complejo migratorio motor 1 hora y media, 2 horas después de que has dejado de comer. Otras cosas que inactivan el complejo migratorio motor son, por ejemplo, los edulcorantes artificiales, algunos como el stevia incluso, se ha visto que pueden parar y detener el funcionamiento del complejo migratorio motor. Aunque tú digas que te estás bebiendo una infusión o una bebida light con stevia, puede ser que eso lo detenga. Otras cosas que también detienen el complejo migratorio motor y lo paralizan un poco son comer o beber demasiado rápido. Es decir, al comer se paraliza, pero el hecho de los receptores del estómago sentir rápidamente cómo se distiende es algo que empieza a paralizar también todo estos movimientos de limpieza. Y de hecho eso es una costumbre de la que hemos hablado en un anterior vídeo sobre los hábitos, los consejos para mejorar la digestión intestinal. El hecho de comer lentamente es algo que viene súper bien para mejorar la digestión. Te dejo ahí el enlace al otro vídeo que le tendrás por aquí. Y de hecho también tengo un artículo sobre cómo comer lentamente y algunos consejos para conseguirlo más rápidamente, que te lo dejaré aquí en la descripción. Y otra cosa que también puede detener el complejo migratorio motor es simplemente la fase cefálica que le dicen de la digestión. Es decir, ese punto cuando tú ya estás viendo la comida y estás viendo un plato así, una hamburguesa o algo que te encanta, una lasaña de salmón así, estás babeando, saboreando así, ya estás haciendo la salivación en la boca, eso de por sí ya puede empezar a detener el complejo migratorio motor. Así que si padeces SIBO, trata de evitar todas estas cosas. Cuando vayas a comer, directo a comer, nada de estarte viendo recetas y platos de foto de platos, nada de eso. ¿Vale? Son algunos consejos breves sobre mejorar el funcionamiento del complejo migratorio motor. Hay algunas condiciones y enfermedades
que pueden hacer que funcione mal crónicamente este complejo migratorio motor. Algunas de ellas son, por ejemplo, una intoxicación alimentaria que deja un daño quizá permanente a veces del complejo migratorio motor, luego el hipotiroidismo, diabetes, enfermedad de Ehlers-Danlos, también el Parkinson, la enfermedad de Lyme y varias otras condiciones más que te dejaré también un artículo que tengo sobre las causas del sobrecrecimiento bacteriano aquí en la descripción. Hay algunas otras situaciones menos obvias que también pueden dañar y alterar el funcionamiento de este complejo migratorio motor, como por ejemplo el estrés, que activa el sistema nervioso simpático y detiene el sistema nervioso parasimpático, que es el que normalmente estimula y predomina durante la ingestión. Y de todo esto te he hablado de la influencia del estrés, que hay que controlarlo mejor, en el vídeo que hice hace unos días sobre los consejos para mejorar la digestión intestinal y que lo tienes por aquí. Bueno, luego también lesiones traumáticas, tipo una lesión cerebral o lesiones en la columna o lesiones en las cervicales, pueden llevar a un mal funcionamiento crónico del complejo migratorio motor, y también algunos medicamentos, sobre todo medicamentos analgésicos potentes como opiáceos. Este tipo de medicamentos lo que pueden hacer es que enlentecen también el funcionamiento del sistema nervioso y también relajan la musculatura lisa de las paredes del intestino, con lo que alteran este complejo migratorio motor. Pero de hecho, una de las más frecuentes del sobrecrecimiento bacteriano viene a raíz del daño de este factor, de este factor protector del complejo migratorio motor. Y eso es una gastroenteritis aguda o una intoxicación alimentaria. ¿Qué pasa? Que te da una diarrea del viajero, o una intoxicación alimentaria del copón, una diarrea que te mueres 2, 3, 4 días, o quizás ni siquiera tan intensa. Lo que pasa es que una toxina que se produce durante esa intoxicación, la tienes unos días, te va dañando la mucosa, conforme se regenera tú te recuperas, pero luego tu cuerpo genera anticuerpos contra esa toxina. ¿Y qué pasa? Que luego esa toxina ya no está, pero hay una sustancia, una proteína que se llama vinculina, que es muy parecida a la toxina. ¿Y qué pasa? En los anticuerpos que ya ha generado tu cuerpo y están ahí, ya no ven la toxina, pero sí ven la vinculina, la ven esa proteína y comienzan a atacarla. Pues la proteína vinculina, esta proteína es una que está encajada y es parte de las células intersticiales de Cajal, que son las células que están ahí en las paredes intestinales y son las que regulan el movimiento de la peristalsis y sobre todo el funcionamiento de este complejo migratorio motor. Ya entenderás por qué, si tienes crónicamente estos anticuerpos a raíz de una intoxicación alimentaria, estos anticuerpos antivinculina, y que van atacando crónicamente tus células nerviosas que controlan el movimiento y el complejo migratorio motor, lo que pasa es que no le dejan funcionar bien, está crónicamente dañado y no hace su fusión descobita. Esa es una de las causas más frecuentes del sobrecrecimiento bacteriano y de hecho también del colon irritable. Vamos a dejarlo aquí para que no se haga muy largo, pero ya sabes que una de las principales causas del sobrecrecimiento bacteriano es un trastorno o alguna condición que haya condicionado esta alteración del complejo migratorio motor, que es la escobita que ayuda a eliminar las bacterias del intestino delgado. La próxima semana hablaremos de las otras 4 causas o 4 factores predisponentes del sobrecrecimiento bacteriano, para que tengas una mejor idea de en cuál de ellos puedes estar teniendo la causa de quizá tus recaídas. Y si te ha gustado lo que has visto, suscríbete y dale clic aquí a la campanita de YouTube para que te avise apenas publique la segunda parte de este vídeo de las causas del SIBO y publique cualquier otro vídeo sobre nutrición, peso saludable y problemas digestivos. Adiós, mis queridos intestinis.